Muy buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy, martes 4 del mes de enero del año 2022. Señores, la verdad es que este contagio de COVID se ha estado expandiendo por todo el país, a pesar de que los hospitales se mantienen en baja. La verdad es que el gobierno ha anunciado que no tiene contemplado poner medidas restrictivas, pero yo pienso que esta influencia conjugada con la variante Omicron, con la variante Alfa, con todas las variedades que nosotros tenemos de COVID-19, en este momento se encuentran en su climat. Nunca en la vida aquí había existido tanta persona de una forma u otra sufriendo de problemas de salud, que realmente yo pienso que las autoridades van a tener que sincerizarse, hablar bien con la sociedad. Porque lo que nosotros estamos viendo ahora con esta influenza, este virus que anda, es una situación bastante difícil, es alarmante. Y no solo en la República Dominicana, porque en los Estados Unidos se reportó 1 millón de personas afectadas de COVID. Allá en México, en el día de hoy, iban a empezar las vacunaciones, a propósito de que ayer inició el año escolar allá y va a tener un receso el día 5 por el festejo del Día de Reyes. Bueno, pues las autoridades mexicanas que todavía no tienen garantizado ni contemplado vacunar a los niños como ya se estuvo planteando en la República Dominicana, van a aprovechar sobre todo parte de ese asueto del fin de semana y de las actividades del Día de Reyes para vacunar a los profesores y todo el personal que de una forma u otra trabaja en las escuelas. Señores, miren, cuando el COVID vino por primera vez, bueno, pues nosotros tomamos medidas restrictivas en mi casa y cumpliendo con todas las formalidades y protocolos establecidos por el personal sanitario. Bueno, pues sencillamente pudiéramos decir que Dios nos libró y no hubo nadie afectado del COVID, pero de esta gripe todo el mundo cayó, todo el mundo tocó un poco. De hecho, todavía yo tengo los reflejos. En el día de ayer, sobre todo, tenía una situación mucho peor que la que tengo hoy, que puedo hablar con un poquitito más de fluidez. Pero es que prácticamente las festividades del Año Nuevo ha costado. Por lo que yo entiendo que si realmente ha habido un momento oportuno donde sí se debieran de tener ciertas medidas restrictivas, señores, es ahora. Es ahora. Yo quiero que ustedes escuchen, y ojalá que el señor director pudiera ayudarnos, para que ustedes vean cómo se está hablando de que el 75% de los choferes tiene problemas con la influenza, que tiene problemas gripales. Usted va a las farmacias en busca
de medicamentos para la gripe y la mayoría están desabastecidas. No hay suficiente medicamento y en eso les pido a las autoridades que tengan ojo avisor en ese desabastecimiento que hay para la gripe, porque son muchas las personas que están afectadas. De igual manera, señores, ustedes se darán cuenta que también en la Cámara de Diputados hay una cantidad de personas que también están afectados de la influenza. Entonces, la gente tiene ya ciertos niveles de confianza. Y no sé si ha resultado atinado o no algunas informaciones que han estado dando, pero primero vamos a escuchar esto corte para que ustedes vean con relación a los choferes. Para nosotros como Central Nacional de Transporte Unificado, la situación ha sido bien difícil. Al arrancar el año, pues tenemos un balance de choferes afectados de esta gripe fuerte que anda. Estamos hablando de una ruta que contiene 100 unidades, solo están trabajando 25, es decir, que ha sido afectado el transporte fuertemente, porque recuerden que los choferes tienen que trabajar de modo literal, presencial, no pueden trabajar virtual. Entonces nos vemos en la obligación de servirle a nuestro pueblo y entonces infectarle con todos estos virus que andan ahora mismo. Y el análisis que hemos hecho hoy, ¿verdad?, el balance que tenemos, es que más del 75% de choferes de la CNTU, de las diferentes rutas, pues se encuentran afectados y combatiendo esta influencia que anda. Es decir, que la situación es difícil para nosotros, pero vamos avanzando, vamos a tratar de salir de esto. Bueno, señores, ya ustedes ven de qué manera se manifiestan los choferes. Más del 75%, ustedes saben que los choferes de carro público tienen un contacto directo con la persona más carenciada, que son básicamente quienes se suplen de ese servicio de una manera directa. Cuando usted tiene que hacer una diligencia en un carro público con esos niveles de contagio, ya ustedes saben el foco de peligro que eso representa. Pero, ok, lo tienen los choferes. Por vía de consecuencia, lo reciben muchas personas en algunos lugares, pero y la Cámara de Diputados, con la cantidad de contagio que hay. Y aunque ellos se reúnen en un hemiciclo, que uno puede decir que hasta cierto punto es cerrado, pero también gozan de una serie de protocolos y de privilegios, pero también están afectados los diputados. Esa es la verdad. Entonces, señores, esto amerita que las autoridades sanitarias hablen con claridad meridiana a la población, que se tomen los protocolos de lugar y que se diga cuál es la regla que nosotros vamos a seguir. Ya en la semana que viene
comienzan las clases nuevamente. ¿Y qué vamos a hacer entonces con esos niños que van a estar en las escuelas, los profesores, con el tema este de la influenza? A mí me parece muy atinado algunas medidas coercitivas que el gobierno ha estado anunciando que va a aplicar a partir del día 31, y es pedirle a la persona para ingresar en algunos lugares de que ciertamente tienen que tener la suficiente dosis para poder penetrar algunos lugares públicos. Déjenme decirle que cuando se habló de que aquellos que no presenten la tarjeta de vacunación en la central de los supermercados, de los bancos y otros establecimientos públicos, que no se le iba a permitir la entrada, hubo una vacunación masiva. Fue mucha la gente que, orientado por esas restricciones, se decidió a ir y vacunarse. Pero de repente, como todo, aquí las medidas como que se van relajando. Y yo le digo a ustedes la verdad, casi en ningún sitio, por no decirle exactamente que en ninguno, se está solicitando la tarjeta de vacunación. Ojalá que nosotros podamos volver a eso. ¿Y por qué hay que esperar el 31, diría yo? Si es justamente ahora, cuando está más dura esa influencia, ese COVID, ¿por qué hay que esperar tanto? Ahora, ustedes dirán, bueno, que realmente no ha tenido esta tasa de legalidad, de mortalidad, perdón, porque esta variante es no menos agresiva, porque tiene unos niveles de contagio muy superior, pero menos letal. Ah, ¿por qué menos letal? Entonces nos vamos a descuidar con eso. No, yo pienso que no. Yo pienso que se deben de tomar todas las medidas preventivas, porque a pesar de todos los medicamentos de la gripe, aparte de lo escasos que están, también están bastante caros, y valga el llamado que le hacemos al gobierno para que se encargue de suplir la cantidad necesaria de medicamentos para poder ir contrarrestando estos problemas de la gripe. Hay actividades en las cuales todavía se sigue concentrando mucha gente. El béisbol es una de esas actividades. Y de hecho, estamos en un playoff donde por lo regular la presencia masiva de los fanáticos se siente más acentuada en esta época. Yo me imagino hoy en el juego de los Tigres del Licey y las Águilas Cibaeñas, la cantidad de personas que va a presenciar ese partido. Entonces eso, en cierto aspecto, contribuye. Déjenme decirle que ahora mismo hay un ausentismo laboral por la cantidad de personas que están afectadas por este virus, que resulta casi inmanejable la cifra. Pero de todas maneras, señores,
yo reitero, las autoridades tienen que dar su voz de alerta. Las autoridades deben de hablarle a la población y darle el protocolo de tratamiento para esta influencia, porque de lo contrario, señores, puede ser que tengamos que volver a situaciones que ya hemos superado. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Bien, señores, gracias por permanecer con nosotros. Miren, ese video en la que aparece Alexis Villalona golpeando una joven, el cual se ha hecho viral, cada día va tomando un poquito más de fuerza este proceso. ¿Por qué? Porque el señor Alexis Villalona desafortunadamente realizó una acción que ha sido reprochada por toda la sociedad dominicana y el caso no es para menos. La policía realizó unos allanamientos en su casa donde sus familiares, y a pesar de que no encontró al señor Alexis, sí encontró algunos objetos que eran de su pertenencia, incluyendo cuchillo Rambo, manopla, según la policía, que tampoco tengo por qué dudar, pero tampoco lo voy a dar como un hecho cierto sin haber estado ahí. Que encontró manopla, puñal, y eso más o menos, arma, eso más o menos le va permitiendo a ellos construir un perfil acerca de las de la persona que están buscando. Yo escuché y vi a dos de sus hermanas dando declaraciones, una que habló en un tono muy enérgico y otra que más bien lloraba su impotencia ante la imposibilidad de poder convencer a su hermano a que se presente frente a las autoridades. Ella decía que él no ha cometido nada grave. Yo realmente no sé a qué pudiera ella llamarle gravedad, pero haber agredido a esa joven sin importar exactamente la causa que sea, eso es un acto que la sociedad dominicana casi en su conjunto pudiéramos decir que ha reprochado esa actuación. Y yo me he quedado pensando, y lo decía en el día de ayer, que ya me gustaría que agarren a Alexis Villalona y que él vierta sus declaraciones, porque a mí me parece, a mí, y esto no lo ha dicho la joven, él no apareció todavía, que quizás pudo haber existido cualquier otro elemento alterno. No conozco el estatus de la joven, tampoco puedo hacer ningún tipo de calificación, no sé si es soltera, no sé si es casada, no sé si tiene hijos. El caso es que no conozco nada de ninguno de ellos dos, pero hay un asunto que es de lógica. Uno dice, pero ven acá, sucede un accidente de esa naturaleza, que una pasola le da una jipeta, porque ve una pasola en el suelo, lo que me da la impresión de que la joven se cayó,
y que encima de eso el conductor se para y le da varios golpes. Ella dice que busquen los videos del, más atrás, porque por lo menos en el que yo tengo aquí, se ve que él le infiere un solo golpe. Es mucho. Uno es mucho. Pero nada más se ve que le infiere un solo golpe. Ella le dice que ya le había dado 5 más. Y uno dirá, ¿y por qué la hermana de Villalona en un momento determinado reacciona de una manera tan álgida como lo hizo una de ellas? Bueno, ella justifica su acción amparada en el hecho de que supuestamente ella estaba en la casa de su madre cuando se produjo el allanamiento y el Ministerio Público no le permitió que ella subiera al segundo nivel donde ellos estaban buscando. Uno entiende que de parte del Ministerio Público, a pesar de ser un representante de la sociedad, que asume una postura completamente imparcial, y yo no tengo por qué tenerle en cuestionamiento, pero la lógica jurídica dice que si a usted lo van a embargar, no le deben de prohibir a la persona embargada que pueda verificar cuando se están haciendo los levantamientos. Ahora, si usted me dice a mí que le van a permitir entrar a un lugar oculto donde pueda quizá distraer cualquier objeto o romper con cualquier evidencia que en un momento dado le pudiera servir a la fiscalía, yo le dijera, menos mal. Pero se entiende que la persona embargada, al momento en que están haciendo la pesquisa, aunque no cargue nada, ni emita ningún tipo de opinión, tiene derecho a ver qué es lo que ellos están examinando ahí, si se agrega algo, si se saca. Porque, señores, estamos hablando de eventuales pruebas de cara al futuro, y dependiendo de cada una de esas cintilas probatorias, entonces que el juez de la instrucción va a tomar en consideración los elementos que pudieran servir de atenuante o que pudieran servir para agravar la situación. Pero cuando usted ve que todavía en nuestro país se siguen utilizando métodos arcaicos para la investigación de los crímenes, entonces, señores, termina uno concluyendo de que las autoridades tienen mucho que aprender todavía. ¿Cómo puede ser posible? Porque las responsabilidades penales son intuito persona. Eso significa que es de la responsabilidad de cada quien. Hoy, ¿por qué entonces tienen que llevarse a esa persona presa? A los familiares, hermano, hermana, ¿por qué tienen que llevársela? Si saben exactamente quién cometió esa acción reprochable. No deben de llevársela y deben permitirle que pueda ver todo, porque ya en otras ocasiones nosotros hemos estado observando lo que ha sucedido con otros fiscales. Por ejemplo, hubo un caso muy famoso de un tal apellido Peña, por allá por Asua, que él decía que obligatoriamente tenía que robar, porque es que él tenía que darle a los comandantes de turno y tenía que darle al fiscal dinero para él garantizar su libertad, o tenía que ponerse a vender estupefacientes para
coger y llevar, y él decidió vivir una vida honrada y alejarse de esos vicios. Y ustedes vieron que en una ocasión hasta lo balearon, anduvieron pueblo por pueblo y nadie lo recibía, prácticamente desangrándose, y la situación era completamente difícil para ese joven. Yo no creo que ni por asomo este caso se parezca a aquel, pero hay que darle a cada quien el derecho de defensa, perdón, y el margen de poder defenderse. No es justo que a estas alturas de juego todavía la Policía Nacional, y sobre todo en presencia de un Ministerio Público, se esté llevando una persona porque un hermano suyo haya cometido un acto delictivo y el Ministerio Público, si no, yo no vi cuando lo esposaron, yo no vi cuando se hizo eso. Usted tiene que ver. Usted tiene que ver, Ministerio Público. Oye, ¿para qué que usted está ahí? Es para ver. Nosotros vimos como un paso de avance cuando se implementó por primera vez que en los destacamentos hubiera un ministerio público para resguardar la salud y la integridad de los detenidos. Usted sabe qué sucedía antes, que la policía agarraba a cualquier persona y le entraba a palo y le implementaba un expediente, y todo el mundo sabía a todas luces que la persona no habían cometido la comisión de socargo, pero siempre se alegaba que sí, y como la policía tiene fe pública, había que aceptarlo hasta que dimos un paso de avance y dijimos, no, mire, vamos a poner fiscales en los destacamentos, como ellos son las personas que están para velar por el pueblo. Mientras ellos estén ahí, no se va a permitir el atropello a los ciudadanos, y los fiscales, lejos de hacer el trabajo conforme a lo determina su estatus, lo que lo están haciendo es en contra de los ciudadanos dominicanos, y tomando en cuenta una serie de elementos que son eminentemente violatorios a la ley, para obtener la confesión a como dé lugar, sea una persona culpable o inocente, y eso no debe ser así. Pero desafortunadamente los fiscales empiezan muy bien, pero de que tienen ya 2 o 3 reuniones con los comandos de los diferentes destacamentos, con los que están bajo sus orientaciones, yo no sé si es que le mueven algo por debajo. El caso, señores, es que el panorama cambia totalmente, y esta sociedad dominicana que está hoy aquí, en el año 2022, no es la misma juventud que va a votar en el 24, ni la misma juventud que dejó el gobierno pasado cuando nombraban de manera discrecional a una serie de fiscales para hacer una serie de trabajos non santo. Porque nosotros no debemos de olvidarnos que ahí está un trío que para mí tiene más fortaleza que el de los 3 moqueteros: Miriam, Germán Brito, Jenny Berenice y el magistrado Camacho, que han estado buscando la manera, señores, de ir sorteando
y solucionando los casos de la manera muy amigable. Entonces, cuando eso ocurre así, de esa manera, yo pienso que las autoridades deben sobrar o deben observar lo suficiente para que sobre la armonía entre los trabajadores y empleadores. Esa es la verdad, señores. Miren, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar en breve. Miren, si yo me pongo a hablar de economía en este programa, lo haría de manera empírica porque realmente yo no soy economista. Pero al margen de esa parte, uno cuando está en los medios de comunicación y de una forma u otra tiene un contacto con ustedes, los televidentes, se ve la imperiosa necesidad de tocar todos los temas. Y la verdad es que uno ha podido ver hasta cierto punto que el país en materia económica está teniendo cierto repunte, está teniendo cierto avance. Y eso es algo que se refleja sobre todo con los inversionistas extranjeros, porque cuando la persona siente estabilidad política en un país en donde la justicia se emplea o empieza a dar algunos pasos que hace presuponer de que se está caminando en orden, eso genera confianza para los inversionistas. Y ese es uno de los casos que se está dando en la economía dominicana en estos momentos. Sobre todo por algunos inversionistas haitianos que están trayendo su capital para invertirlo en la República Dominicana, sobre todo en la zona fronteriza. Porque eso le permite a ellos no desvincularse completamente con el pueblo haitiano y poder colocar sus mercancías a través de esos mercados que se improvisan los lunes y los viernes por la zona fronteriza. Y la verdad es que por el problema de inestabilidad que presenta Haití, donde las gangas en este momento tienen el control del 65% aproximadamente del territorio haitiano, es algo que le dice, que nos dice a nosotros, que venimos avanzando en términos económicos. Nosotros hemos podido ver el último reporte que dan los organismos que tienen que ver con la economía dominicana y también del Ministerio de Trabajo, donde nosotros hemos tenido la recuperación de 36.362 nuevos empleos. Es una cifra lógicamente significante si nosotros nos ponemos a analizar el deterioro que dejó en el país esa pandemia, donde estuvimos prácticamente semi paralizados
y el virus que actualmente tenemos. 36.362 empleos. Son muchos, señores. Y si ustedes le agregan a eso que hubo que el gobierno redujo el 53% del déficit fiscal. También, señores, es otra cifra bastante significativa. ¿Y cómo venía manejándose la economía dominicana en los últimos años? De una manera completamente deficitaria, donde el gobierno anterior no le daba el valor necesario, ni cumplía con la meta relativa a lo que era el presupuesto que iba a manejar durante el año. Siempre le asignaba partida, le daban capitales a empresas que realmente no podía el gobierno cumplir, ni las propias empresas. ¿Pero qué hacían? Que si el presupuesto para aplicar en una dependencia determinada era, por ejemplo, de un 5%, entonces el ministro, el incumbente, podía establecer compromisos fiscales y gastos hasta por un 6 o un 7%. ¿Fundamentado en qué? En que el gobierno, a final de año y violando los parámetros legales, sometía un presupuesto complementario y de esa manera se iba manejando el tren económico del país. Ahora, la situación ha sido diferente, porque el presupuesto que se ha venido sometiendo es el que realmente el gobierno ha ido ejecutando. Y por esa ejecución presupuestaria de una manera correcta y bien aplicada es lo que ha permitido que el gobierno pudiera, en cierto aspecto, lograr ese logro económico de haber podido reducir ese 53% del déficit fiscal. Y cuando hay ese tipo de reducciones, le decía que eso viene acompañado de los niveles de confianza que le generan a los inversionistas extranjeros, y por eso es que se dispara ese aumento en la cantidad de empleo. Y lógicamente la economía dominicana ha estado manejándose con bastante holgura, a pesar de que en otros países se ha venido confrontando problemas por el tema de la carestía de los artículos de primera necesidad y de otros rubros importantes que aquí también tienen su proceso inflacionario, con las diferencias que pueden existir en ocasiones con otros países, de que nosotros por lo menos producimos el 85% de los artículos de la canasta básica y de los artículos de consumo diario. Y es por eso que yo quisiera
hacerle un llamado al ministro de Agricultura, al presidente de la República, al Congreso y a la sociedad dominicana en general, para que nosotros prendamos el botoncito de la alarma cuando nosotros vemos que en algunos pueblos del país, como La Vega, como Moca, que tienen unos terrenos que son de asombrosa fertilidad, y vemos cómo esa tierra que tiene esa verdadera vocación agrícola, de repente usted pasa por un lugar y encuentra unos tractores haciendo calle para urbanizarlo. Eso es un crimen, señores. Eso es sencillamente algo criminal para mí. Porque yo entiendo que todos los sectores vivos de la nación debiéramos de sentarnos en una mesa redonda y pensar en el futuro del país y crear, señores, los proyectos urbanísticos por ley. Uno decir, mire, de cara al futuro, estos son los terrenos que se pueden utilizar para hacer vivienda, como se hace en otros países, que se organizan y dicen, miren, vamos a crear los proyectos urbanísticos. Se diseña un plan y se dice, mira, dentro de este terreno, que verdaderamente no tiene esa vocación agrícola tan grande, o este terreno que es un tanto montañoso, que no nos puede servir para esto, entonces nosotros utilizamos tal área que es la parte roscosa y que garantiza en cierto aspecto la solidez de la vivienda. Uno dice, este terreno tiene menos arcilla que este, en una parte roscosa, entonces aquí podemos hacer edificaciones que tengan la suficiente fortaleza, que puedan resistir todo ese peso de las edificaciones sin crear daño, y que en caso de terremoto tampoco nos vayan a afectar tanto, y se toman esos terrenos. Y cuando se pretendan hacer los proyectos urbanísticos, le está vedado a aquella persona que lo hagan en esos terrenos que tienen vocaciones fértiles y se hagan donde deben de hacer. Eso se llama, señores, una planificación urbanística. Nosotros no podemos permitirle, aún cuando una persona sea propietario de su terreno, a que se construya donde se quiera, porque hay áreas en la que no se puede construir. Y ese derecho que mucha gente cree que es un derecho absoluto, el de propiedad, no es tan absoluto como se cree. Porque yo puedo ser propietario de un terreno y porque sea mío al lado de donde está un aeropuerto, yo no puedo construir una torre que puede impedir que los aviones puedan aterrizar. Ah, no, porque esto es mío aquí, sí, pero no lo puedo hacer. A mí no se me va a ocurrir en un lugar, porque un terreno sea mío, y yo diga, por aquí pasaba un río, pero como se secó, ahora yo voy a construir un proyecto urbanístico aquí, que fue como lo que pasó en la Mesopotamia, por allá por San Juan, y porque el terreno es mío, yo lo voy a construir ahí.
Por eso es que hay normativa jurídica. Por eso es que hay un ministerio de obra pública. Por eso es que hay un ayuntamiento para que cuando usted desea hacer una construcción en un lugar, usted tiene que contar con los permisos medioambientales. Usted debe de contar con los servicios, con una aprobación mediante la presentación de plano de obra pública. Tiene que contar con los permisos del ayuntamiento, porque usted tampoco puede hacer una construcción donde hay una calle, como yo estoy viendo, que lo están haciendo en el municipio de Santo Domingo Este, de manera especial en el residencial Amalia, donde otro bandido, señores, han cerrado calles para convertirlo en solares. Ustedes ven que como se trata de un sector que del todo no está listo, entonces hay principiadas algunas calles con cierta maleza y tienen protuberancia. Algunos de esos terrenos que una pequeña lomita que sencillamente, como aquí se deja todo a medio talle, entonces se hizo la carretera hasta aquí. Y como esto lleva un trabajo mayor, porque hay que buscar el greda, derrumbar esa loma para empalmarla con esa, que sigue ahí, yo lo dejo ahí. Entonces viene un bandido fundamentado, que esos terrenos son públicos y del Estado, le paga a 2 o 3 nacionales haitianos y le dice, te voy a pagar para que tú me piques ahí, y cogen y cercan un solar. Y yo veo ya ahí que ahora hay personas que terreno por donde van calles están cercando solares y tirando paredes, que cuando se venga a abrir los ojos el ayuntamiento, ¿qué va a hacer? Derrumbar después edificaciones de 2 y 3 plantas, cuando ahora mismo debe de tener el ojo avisor y no lo hace. Entonces, señores, tenemos que abrir los ojos. Y si bien le estoy dando los créditos y nosotros estamos reconociendo el avance que en términos económicos ha venido experimentando el gobierno, tiene la oportunidad de maximizar esa potenciación, de seguir creciendo y sobre todo de evitar, mediante la creación de un proyecto urbanístico, para que esos lugares que tengan vocación agrícola no sean sacrificados, señores, y que en esos lugares donde sí se puede construir, que las cosas se hagan mediante una ambientación y un orden. Lamentablemente, señores, mire, el tiempo es bastante corto y nosotros prácticamente ya hemos llegado al final. Sin embargo, le voy a pedir permiso al señor director para decirle de manera rápida nada más que hoy continúan las acciones en el béisbol de invierno y que los equipos que se enfrentaron en el día de ayer vuelven a enfrentarse en el día de hoy, pero cambiando de sede. Es decir, el conjunto de los Tigres del Licey, que en el día de ayer derrotó al conjunto de las Estrellas Orientales, continúan jugando con las Estrellas Orientales, pero ahora allá en el estadio de San Pedro de Macorís, el Julián Javier, y que en el estadio aquí y que las Águilas Cibaeñas estarán jugando en el estadio
Julián Javier frente a los Gigantes, y el conjunto del Licey continúa con el conjunto de las Estrellas Orientales. Buen picheo ayer de César Valdés, y la verdad es que ese es un lanzador que vale lo que pesa. Señores, por el día de hoy hemos llegado al final. Mañana, Dios mediante, estaremos con otra entrega más de tu espacio. Yo te escucho. Así que, bye bye.